Nadie te prepara para estar un día, yo soy de un pueblo al lado de Bilbao, nadie te prepara para estar un día en la costa o en la playa y al día siguiente en una ciudad de 70.000 habitantes, como la que estuve yo, que era un pueblo que se llamaba Subdidi, que está en la frontera de Georgia con Abjasia, una ciudad que tenía 70.000 habitantes y 80.000 refugiados. A 3 kilómetros o a 4 kilómetros de una línea de frente activa, en la cual había bombardeos todos los días, un hospital que era un absoluto desastre porque no había medicinas, no había profesionales, y con miles de refugiados y miles de desplazados pues, andando de un lado para otro como perdidos en una ciudad. Nadie te prepara para eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que Médicos Sin Fronteras aporta un trabajo profesional en mitad de las crisis, es una verdad como un templo, pues la verdad, porque lo que yo podía aportar era la manera de organizar un equipo, la manera de ayudar a los médicos y a los enfermeros a organizarse, la manera de conseguir vehículos, la manera de conseguir combustible, la manera de que duerman todas las noches, de que coman todas las tardes, etc., ¿no? Pero evidentemente nadie te prepara para estar en mitad de una guerra, como nadie te prepara para estar en mitad de un huracán o de un terremoto si no has estado nunca, ¿no? Entonces hay una parte que sí viene con tu background personal, con tu formación personal y con tu fondo personal, que es, pues si eres médico, si eres enfermero, enfermera, eres enfermera, si eres ingeniero, eres ingeniero, pero nadie te prepara para ver las cosas que has visto. Y por mucho que te lo cuenten, no lo vives no lo sientes hasta que no lo vives, ¿no? Y bueno, pues a raíz de mi primera experiencia en el Cáucaso, fue buena y mala. Hay momentos buenos y malos bueno, yo creo que esto como en la vida de todo el mundo. La gran diferencia es que cuando estás trabajando ahí fuera, la intensidad de las 24 horas es mucho mayor. Yo a veces hago, muchísimas veces, una broma, ¿no? Cuando a mí me dicen de Gran Hermano, y cuando empecé a ver el concurso de Gran Hermano, yo decía, bueno, Gran Hermano, yo he estado en Gran Hermano muchas veces, lo que pasa es que encima no podía salir, ¿no? O sea, me tenía que quedar dentro de casa, ¿no? Somos equipos de gente que por seguridad, por motivos prácticos, trabajamos y vivimos todos, en la mayoría de las veces, sobre todo en zonas remotas, todos en un mismo edificio, en una misma casa, en una misma zona, y que tienes que no solo trabajar, sino convivir con las mismas personas con las que trabajas 24 horas al día. Esto no es fácil, y lo sabréis los que compartís piso, o sea que imaginaros eso multiplicado por 24, y los que trabajáis también, pues imaginaoslo multiplicado por 24. Pues esto sumado por 48 es lo que toca cuando estás en una misión de Médicos Sin Fronteras en un lugar remoto, trabajando y viviendo con otros compañeros, ¿no? A mí bueno, principalmente me ha tocado, sobre todo, al principio países de Asia Central y de Europa del Este, y los Balcanes, el Cáucaso, precisamente porque pues, cuando yo empecé pues, había una exacerbación de los conflictos en esa zona. El hecho de pasarse, por ejemplo, como yo, 6 meses prácticamente solo con otro personal internacional que era de origen ruso, pues me obligó a hablar algo de ruso y algo de georgiano, y por consecuente pues tienes unas capacidades que se convierten en tus capacidades y entonces te asignan sistemáticamente pues, a ciertos lugares, ¿no? Después me ha tocado en muchos lugares. Yo no soy un expatriado que le ha tocado muchos programas tranquilos, entre otras cosas porque siempre he estado encuadrado en la unidad de emergencias, que es la unidad que tiene Médicos Sin Fronteras, de personal a disposición para saltar a los lugares donde saltan las emergencias. Por consecuente, casi siempre me ha tocado pues emergencias y misiones cortas, ¿no? Una vez tenía de alguna manera mi ración de guerra
otras cosas, como catástrofes naturales, como epidemias, etcétera. Y bueno, con el tiempo pues la experiencia pues, se acumula y vas obteniendo capacidad y un valor añadido en ciertos contextos y en ciertas situaciones que te hacen, no solo a mí, sino a los compañeros que meten tiempo en este trabajo y en esta pasión, pues te dan un valor añadido, sobre todo en ciertas situaciones específicas. No todos valemos para todo y no todos estamos capacitados o simplemente con ganas personales de hacer a mí, Médicos Sin Fronteras también tiene algunos proyectos, digamos, relativamente tranquilos, proyectos donde las crisis se leen o se interpretan de diferente manera. En Bolivia, desde hace años, hay una epidemia silenciosa de una lesmaniasis que se llama el mal de Chagas, que como organización médica, pues Médicos Sin Fronteras decidió que era una prioridad el intentar lidiar con ello, ¿no? Evidentemente, trabajar en Bolivia en el mal de Chagas pues es un trabajo relativamente más tranquilo, que te permite un contacto humano mucho más profundo y mucho más dilatado con los pacientes, con la comunidad, con el personal médico. Te permite también explorar y profundizar muchísimo en una cuestión específica como es el mal de Chagas y como es las enfermedades infecciosas y comunicables que están directamente relacionadas o exacerbadas con la pobreza, etc., ¿no? También hay otros proyectos, como los proyectos de HIV y los proyectos de SIDA, sobre todo en África, donde decir que son proyectos tranquilos es un poco ser benevolente, porque en muchísimos de estos países ahora podemos empezar a respirar tranquilos, pero durante muchos años han sido una verdadera emergencia y una verdadera catástrofe nacional. O sea, había países de África del Sur, Botswana, Zimbabue, Zambia, donde el porcentaje de población afectada por HIV y no tratada llegaba al 30 al 35%, ¿no? Y esto se convierte en una verdadera masacre. O sea, es una verdadera catástrofe que tiene dimensiones regionales, ¿no? Entonces, bueno, es un poco benevolente decir que son proyectos tranquilos, pero sí son proyectos en los que el personal que va allí a echar una mano pues se centra en un objetivo muy concreto, tiene una actividad relativamente regular y tiene unos objetivos claros y con una perspectiva a cierto plazo, ¿no? Siempre leyendo la crisis del SIDA y del HIV en África como lo que es, como una verdadera catástrofe, ¿no? Y como una verdadera crisis. A mí me ha tocado más trabajos de picar de un momento en otro, de cómo ser capaz de introducir un equipo en una zona en guerra, de cómo ayudar a un equipo quirúrgico a montar un quirófano y un hospital de campaña en una zona de conflicto, a cómo instalar a la mayor velocidad posible pues una instalación médica o un centro médico en mitad de una catástrofe natural, etc., ¿no? Por consecuente, yo he estado muy relacionado con la inmediatez del trabajo de Médicos Sin Fronteras, que es también una de las grandes características del trabajo de Médicos Sin Fronteras, que es la capacidad que tenemos para trabajar en urgencias. Como lo ha dicho el decano, Médicos Sin Fronteras, prácticamente la mitad somos trabajadores no médicos, trabajadores que venimos de muy diferentes ámbitos que no tienen nada que ver con la medicina ni con la salud, desde ingenieros de la Renault que andan por acá hasta abogados, administradores, antropólogos.